Un 108%. Eso es lo que han aumentado los fijos discontinuos que cobran subsidio de paro, pero que no aparecen en las listas de paro desde la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz. Vamos a hablar de todo ello. La reforma laboral ha tenido un efecto esencial. Yolanda Díaz lo que quería era disfrazar el paro, no tenía el más mínimo interés en reducir el paro y lo que es peor, los agentes sociales que la han aprobado tenían la misma búsqueda, tenían el mismo objetivo en realidad si lo piensas, porque esta reforma laboral no solucionaba ninguno de los problemas estructurales del paro de España y desde luego terminamos el año 2023 con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, por encima de Grecia, por encima de Ucrania, por encima de Turquía. Ojo, hemos perdido convergencia con respecto a la Unión Europea porque Grecia y otros países han reducido más la tasa de paro y encima con 800.000 afiliados que son pluriempleados, es decir, te dicen que hay récord de empleo, pero 800.000 son pluriempleos, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad de la reforma laboral es que lo que ha hecho ha sido absolutamente nada por reducir la precariedad. FEDEA ha publicado un informe absolutamente demoledor. Lo que muestra es que la reforma laboral solo ha reducido la temporalidad contractual, pero no la temporalidad empírica, es decir, la real. ¿Qué es la temporalidad contractual? Que te cambian el nombre de contrato temporal a contrato fijo y se quedan tan contentos. Es decir, que han pasado a llamar fijos a los contratos de obra y servicio y los contratos que son estacionales. Esos contratos continúan siendo igual de precarios, pero ahora les llaman fijos discontinuos. Antes existían los fijos discontinuos, pero eran muchos menos y desde luego no maquillaban el paro de la misma manera ni de lejos. Vuelvo a repetir, se ha multiplicado el número de fijos discontinuos. Pero es que además es importante entender, número uno, según el informe de FEDEA, el número de días de los contratos de los trabajadores indefinidos se ha desplomado. Número 2, la probabilidad de supervivencia de los contratos indefinidos se ha desplomado también. ¿Qué es la probabilidad de supervivencia? La probabilidad de que pierdas el puesto de trabajo y que obviamente no continúes con ese puesto. Es decir, que no son puestos de trabajo indefinidos de ninguna manera. Pero además es muy importante que en los contratos temporales y los contratos indefinidos ha bajado el número de días de esos contratos. Claro, tenemos que entender muchos factores. Vuelvo a repetir. Te dicen que hay 21 millones de afiliados, pero no son 21 millones de afiliados, son 21 millones de afiliados en los que 800.000 son pluriempleados, es decir, están contabilizadas varias veces las personas. Esos 800.000 es el récord absoluto de la serie histórica. La tasa de paro más alta de toda la OCDE, la tasa de paro de juvenil también más alta de toda la OCDE y no ha sido siempre así. Antes estaba Grecia y otros y han ido bajando, ¿de acuerdo? Y además maquillando de manera brutal porque, como muestra los propios datos de FEDEA, el paro efectivo, es decir, el paro incluyendo aquellos demandantes de empleo, aquellas personas que no están trabajando, que están apuntadas al SEPE, pero que tienen una relación contractual, entre el 2019 y el 2023, en realidad se ha reducido muy poquito. Ha habido una pequeñísima reducción del número de parados y es alucinante verlo porque, claro, antes de la reforma laboral había en paro efectivo 3.793.915 personas. Ahora hay 3.435.332, muy lejos de esa reducción masiva de paro que te está vendiendo el gobierno. Pero es que es todavía peor si lo miras desde el año 2019. Si miras desde el año 2019 al año 2023, el último dato, noviembre,
la reducción de paro efectivo es inexistente prácticamente. Prácticamente no ha habido reducción de paro. ¿Qué significa eso? Que se está transfiriendo parados de las listas oficiales a esa nebulosa que son los llamados fijos discontinuos, demandantes de empleo con algún tipo de ligación contractual, etc. El fracaso absoluto de la reforma laboral es evidente, pero en realidad, si lo piensas, ha sido un éxito para lo que buscaban, que era maquillar los datos de empleo. No se ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones laborales. Los costes de contratación son cada vez más altos. Los costes de los empresarios a la hora de no solamente contratar, sino de formar, de tener, becarios, etcétera, todo eso se ha disparado. Se ha hecho mucho más difícil la contratación y además se hace constantemente un ataque al empresario, que es el que está intentando crear empleo y crear riqueza. Y la realidad es lo que muestran estos datos. Y no se le puede acusar a Fedea de no ser diplomáticos, que llaman temporalidad contractual a lo que es literalmente maquillar los datos de temporalidad cambiando a los contratos de obra y servicio y los estacionales y llamarlos fijos discontinuos. Ojo, recordemos que los fijos discontinuos, mis queridos amigos, les llamaban aquí los señores de la justicia social, les llamaban precariedad escondida antes, cuando eran muy pocos. Ahora, cuando se han disparado y hay más de 700.000 personas en esa nebulosa, lo que te dicen es que hay récord de empleo. 800.000 pluriempleados, récord absoluto. Y encima una tasa de paro que está maquillada y sigue siendo la más alta de la OCDE, y adicionalmente ese maquillaje te incluye una vergonzosa actitud a la hora de disfrazar lo que es la precariedad real. Que no te engañen.